Buenos días, bienvenidos a nuestro programa. En este espacio hablaremos de la educación del pasado y del siglo XXI, asimismo sobre los actores que intervienen en ella. Hoy tenemos el honor de recibir a la profesora Andrea Mesa, experta en teorías de la educación. Profesora, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Buenos días, es un placer estar aquí. Profesora Andrea, para comenzar, nos gustaría entender mejor ¿qué es una teoría de la educación y qué diferencias hay entre la educación de la actualidad y la educación del pasado? ¿Podría darnos una breve visión general? Claro que sí. Para empezar, las teorías de la educación buscan describir y explicar los fenómenos educativos. La relación que hay entre el educador y el educando. Eso es lo que es una teoría educativa. Históricamente la educación se centraba en la transmisión de conocimientos, como teorías como el conductivismo, donde se enfatizaba en la memorización y la repetición. Sin embargo, con el tiempo hemos pasado a teorías más constructivistas, donde el estudiante es un participante activo de su aprendizaje. Ok, muy interesante. ¿Nos puede dar ejemplos más concretos? Claro, sí. Por ejemplo, el acceso a información que tenemos hoy en día, las herramientas de trabajo, las habilidades requeridas. Es importante mencionar que el rol del profesor ha cambiado. En el pasado era un transmisor de conocimientos y ahora es un facilitador de aprendizaje. Es una guía para los estudiantes, los ayuda a desarrollar habilidades y a fomentar su curiosidad. Ahora explícanos, en la actualidad de la educación, ¿qué actores intervienen? Bueno, en la educación del siglo XXI participan muchos actores que trabajan juntos para que aprenda el estudiante y se desarrolle. Primero tenemos al estudiante, que es el centro de la educación. Él participa activamente en su aprendizaje, él investiga, él pregunta, él crea. También tenemos a los profesores, que son, como ya lo había mencionado, son guías y facilitadores, ayudan a pensar críticamente. Otro actor son los padres y las familias, que ellos se involucran junto con los docentes y la escuela para que los estudiantes tengan éxito. Las escuelas y los centros educativos, ellos se adaptan a las nuevas tecnologías y buscan formas innovadoras de enseñanza. Y por último tenemos la comunidad y la tecnología, que también son un actor importante de la educación del siglo XXI. Ok, para finalizar, ¿cómo debería ser la educación en cuanto a la activación de saberes en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la evaluación? Bueno, en cuanto a la activación de saberes, se hace a partir de la conexión con la realidad, fomentar la curiosidad y el interés por explorar y descubrir y la participación activa. En cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje, se enfoca en desarrollar un pensamiento crítico, la creatividad, la comunicación, la colaboración y la resolución de problemas. Adaptar la enseñanza a las necesidades e intereses individuales de cada estudiante, utilizando diferentes estrategias y recursos. Y finalmente tenemos la evaluación. Esta la utilizamos como una herramienta para mejorar el aprendizaje, brindando una retroalimentación constante a los estudiantes, adaptando a la enseñanza a sus necesidades, fomentar la autoevaluación y la reflexión sobre su propio aprendizaje. La evaluación debe ser un proceso continuo, donde se le informa al alumno de sus avances y de sus dificultades y así lograr una educación con calidad. Profesora Andrea, muchísimas gracias por compartir con nosotros su conocimiento y la visión que tiene frente al tema. Ha sido una entrevista muy enriquecedora. Muchas gracias por la invitación y es un placer. Ya, mija, que leyó no me importa. Para que no